Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Martínez Ortiz y a continuación les voy a presentar un problema, así como su solución, en molaridad, molalidad, normalidad y partes por millón de la materia de química analítica impartido por la docente Diana Lira Berlanga. Entonces pasamos a la presentación del problema, que nos dice calcular la molaridad, molalidad, normalidad y partes por millón de la siguiente solución. Ácido clorhídrico al 70% de pureza y densidad de 1.18 gramos sobre mililitro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir lo que queremos calcular, que en este caso es nuestra concentración molar o la molaridad. Entonces la ponemos de un color diferente para que se resalte y no perdernos. Y ahora sí escribimos los datos. Los datos que tenemos. Nos dice que hay un 70% de pureza. 70% de pureza. Que esto es igual a decir 70 gramos de soluto en 100 gramos de solución. También tenemos que la densidad, entonces insertamos que nuestra densidad es igual a 1.18 gramos sobre mililitro. Hasta ahorita son los datos que tenemos, entonces procedemos a insertar nuestra fórmula de molaridad para saber qué tenemos y qué datos no tenemos, y de esta manera calcular lo que no tenemos. Entonces nos pide gramos soluto. No tenemos gramos de soluto, entonces va a ser nuestro primer paso, pero por los datos que tenemos no podemos calcular directamente los gramos de soluto. Primero tenemos que calcular la masa o los gramos de la solución de esta manera. Aquí vamos a utilizar la densidad para poder calcular o obtener primeramente la masa de la solución. Entonces lo ponemos de un color diferente también para que se vea orden. Entonces calculamos la masa de la solución utilizando densidad. Insertamos nuestra fórmula de densidad y podemos despejar la masa de la solución, que es masa es igual a volumen por densidad, o puede ser densidad por volumen. Ya va a depender de la persona. O sea, aquí nada más el volumen que está en el denominador lo pasamos multiplicando con su operación inversa porque está dividiendo a la parte izquierda del igual. Entonces, una vez dicho lo anterior, calculamos la masa. Masa es igual a volumen. ¿Qué volumen tenemos según nuestros datos? No tenemos volumen. Aquí lo que tenemos que hacer es utilizar una base del cálculo que son muy utilizadas cuando no nos dan volumen. Entonces, nuestro volumen de la solución va a ser igual a 1 litro, que también es igual a 1000 mililitros. Entonces nos dice que volumen. Vamos a colocar el de 1000 mililitros que multiplica a la densidad. La densidad es igual a 1.18 gramos por mililitro.
Entonces, una vez que tenemos esto, hacemos la multiplicación de vida, que es 1000 por 1.18 son 1180. 80, ¿qué unidades? Aquí coloqué 1000 mililitros porque nos convenía eliminar mililitros con mililitros y de esta manera nos quedarán los gramos, que es lo que estamos buscando, los gramos de la solución. Entonces, tenemos que la masa de la solución es 1180 gramos. Entonces, una vez que tenemos la masa de la solución, procedemos a calcular la masa del soluto. Entonces, calcular la masa del soluto. Igual la colocamos de un color diferente y colocamos 1180 gramos de solución, que multiplica a 70 gramos de ácido clorhídrico puro entre 100 gramos de solución. Y al hacer nuestras operaciones, 1180 por la división de 70 entre 100 nos da un total de 826 gramos de ácido clorhídrico puro. Entonces, esta es nuestra masa de soluto, porque aquí gramos de solución, este gramos de solución se elimina con estos gramos de solución y nos queda gramos de ácido clorhídrico puro, que es nuestra masa de soluto. Entonces, una vez que tenemos nuestra masa de soluto, nuestros gramos de soluto, vemos que nuestra fórmula nos pide también peso molecular. Entonces, aquí agregamos en nuestros datos peso molecular del ácido clorhídrico es igual a, vamos a tomar un recurso de aquí. Ok, entonces tenemos ya aquí nuestros pesos atómicos de cada elemento y tenemos que el hidrógeno tiene un peso atómico de 1.008 gramos mol, más el cloro, que tiene un peso atómico de 35.452 gramos mol. Y si hacemos esta suma en nuestra calculadora, nos da un total de 36.46 la molaridad o la concentración molar. Aquí marcamos de rojo para hacer la diferencia. Pasamos a simplemente hacer la sustitución de datos. Entonces nos vamos a guiar con esta y sustituimos en esta otra fórmula. Le damos de soluto, que es lo mismo, o a masa de soluto. Entonces aquí tenemos que son 826 gramos. Colocamos 826 gramos de soluto. Peso molecular, nos regresamos y nos dice que es 36.46 gramos sobre mol. 36.46 gramos mol, que multiplica al volumen de la solución, que en este caso lo voy a colocar en litros.
y ahorita les explico por qué. Entonces esta división nos da un total de 22.65496434. ¿Qué unidades? Si hacemos ley de la tortilla, en la parte del numerador nos va a quedar gramos mol, y en la parte del denominador nos va a quedar gramos litros. Entonces gramos con gramo se elimina y en la parte de arriba quedaría mol sobre litro, que son las unidades de la molaridad. Entonces este resultado en moles sobre litro, que también se puede decir el mismo resultado, los 22 y fracción, nada más con la letra M mayúscula, que significa 22.65496434 molar o mole sobre litro. Hasta este punto ya calculamos la primera concentración, la molaridad. ¿Cuál sigue? Molalidad. Entonces pasamos a la molalidad. La molalidad se expresa con la letra M minúscula. Y para encontrar la concentración molal, procedemos a insertar nuestra fórmula para ver qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Entonces colocamos los datos que tenemos para esta fórmula. Tenemos gramos de soluto, sí, los tenemos acá, 826 gramos, la masa de soluto, 826 gramos. ¿Qué más nos pide nuestra fórmula? Peso molecular es igual a peso molecular, aquí lo tenemos, peso molecular del ácido clorhídrico, 36.46 gramos sobre mol. 36.46 gramos sobre mol. ¿Qué más nos pide? Los kilogramos de solvente. Entonces, los kilogramos de solvente no los tenemos. Habrá que calcularlo. Pasamos a calcular los kilogramos de solvente. Gramos de solvente. Toda solución está compuesta de un soluto más un solvente. Entonces, nuestro solvente va a ser igual a la solución menos el soluto. Y de acuerdo a nuestros datos, nuestro solvente va a ser igual a la solución. Tenemos ¿cuántos gramos de solución? Según nuestros cálculos, acá la masa de solución o los gramos de solución son 1180 gramos. Entonces, 1180 gramos de solución menos los gramos de soluto. Aquí los tenemos. 826 gramos. Haciendo esta resta nos da un total de 354 gramos. Entonces los kilogramos de solvente, pues aquí para que se entienda mejor, solvente va a ser igual a 354 gramos. Ahora esos gramos convertidos a kilogramos, 354
gramos que multiplica a 1 kilogramo y divide a 1000 gramos. Aquí lo único que estamos haciendo es la forma en que se encuentran los kilogramos. Entonces aquí gramos con gramos se va a eliminar y nos va a quedar los kilogramos. Entonces 354 por 1 entre 1000, o simplemente 354 entre 1000, nos da un total de 0.354 kilogramos. Entonces, kilogramos de solvente va a ser igual a 0.354 kilogramos. Si nos damos cuenta, ya tenemos los kilogramos de solvente. Entonces aquí calculamos los gramos de solvente. Como punto número 2, ahora procedemos a calcular la molalidad o la concentración molal de nuestra solución. Entonces insertamos nuevamente la fórmula de molalidad para proceder a la sustitución. Los gramos de soluto, según nuestros datos, son 826 gramos. Los tenemos aquí, 826 gramos. 826 gramos. Peso molecular, 36.46 gramos mol. Y los kilogramos de solvente, 0.354 kilogramos. Entonces, al hacer nuestra división, tenemos que 826 gramos entre la multiplicación de 36.46 por 0.354 nos da un total de 63.99 70 74 42 unidades. Al hacer aquí la ley de la tortilla, nos queda que en la parte del numerador nos gramos mol sobre gramos kilogramos. Entonces gramos con gramo y nos queda moles sobre kilogramo, que son las unidades en las que se puede expresar la molalidad, o directamente esta misma cantidad con la letra M minúscula, molal, a diferencia de la molaridad que se expresa con la letra mayúscula. Y aquí vemos letra mayúscula y molalidad, letra minúscula. Esa es la gran diferencia entre ambas. Entonces ya terminamos de calcular nuestra molalidad. Ahora sigue la normalidad. La normalidad se expresa con la letra N mayúscula. Una vez que insertamos nuestra fórmula de normalidad, escribimos los datos con los que contamos. Entonces, datos. La masa de soluto. ¿Tenemos la masa del soluto? Sí. La masa de soluto o gramos de soluto los tenemos aquí, 826 gramos.
826 gramos de soluto. ¿Qué más nos pide la fórmula? Teta. ¿Y qué es teta? Teta es nuestro parámetro numérico que va a depender de cada especie química que participa en la reacción. O sea, en este caso, como tenemos un ácido clorhídrico, este ácido clorhídrico se disocia como ácido con carga +1, mientras que el cloro con carga -1. Esto, al hacer el intercambio de cargas, nos queda como ácido 1, cloro 1. Entonces, cuando detenemos 1 y 1, simplemente no se coloca. Entonces, aquí vemos que teta, el valor de teta, va a ser igual a 1, que es el número de ácidos que se disocia. También nos pide el peso molecular, que ya lo sabemos. Peso molecular es 36.46 gramos sobre mol. 36.46 gramos sobre mol. Y volumen de solución. También tenemos 1 litro, que también se puede expresar como 1000 mililitros. Entonces, si se fijan, para la normalidad ya tenemos todos los datos. Hay más fórmulas para calcular normalidad, en la que hay que hacer por separado los cálculos, obteniendo número de equivalentes y peso equivalente. En este caso, yo utilizo esta fórmula directa, que también nos permite calcular normalidad, y en este caso, pues, lo hacemos en una sola fórmula y de manera directa. Para calcular la normalidad, procedemos a insertar otra fórmula de normalidad para apoyarnos con una y estar trabajando con otra. En este caso, vamos a sustituir sin unidades por el hecho de que la normalidad la manejan de diferentes unidades, distintos autores, o sea, no hay una unidad específica para normalidad, solamente se coloca la letra N mayúscula al final del cálculo o del resultado obtenido. Es por eso que aquí voy a omitir unidades y pues quedaría de esta manera. Masa del soluto son 826. Teta, ¿qué es teta? Teta es nuestro parámetro numérico que va a depender de cada especie química que participa en la reacción. Teta, entonces teta ya calculamos que es 1. Peso molecular es 36.46 gramos mol por un volumen de la solución que es peso molecular es 36.46 sin unidades en este caso. Volumen de la solución 1 litro. Entonces, pero no ponemos las unidades por la razón que les decía antes. Entonces, si hacemos esta multiplicación, esta división, si hacemos estas operaciones, primero la multiplicación de 826 por 1 entre la multiplicación de 36.46 por 1 nos da un total de 22.65496434. Como les decía, nada más colocamos la letra N, que nos indica normalidad.
Con algunas otras fórmulas quedaría otras unidades, pero como les comento que no hay una unidad específica o unidades específicas para calcular o para expresar la normalidad. Entonces, esta es una fórmula rápida para conocer la normalidad, aunque como les decía, hay otras maneras de obtener normalidad, otras fórmulas para obtener normalidad. Y un dato interesante aquí es que nuestra normalidad debe de ser igual a nuestra molaridad cuando el valor de θ vale 1 o cuando tenemos una relación de 1 a 1. Entonces, vamos a comprobar que este dato sea igual ante nuestra molaridad. Vemos que si insertamos este dato aquí, vemos que 22, 65, 49, 64, 34. Vemos que efectivamente es igual. Entonces, vamos bien. Ya calculamos la normalidad. ¿Qué nos falta? Nos faltan partes por millón. Ok, entonces, partes por millón. Las partes por millón nos piden los siguientes datos. Los gramos de soluto, que es igual a 826, si no me equivoco. Sí, 826 gramos. 826 gramos. Mililitros de solución. Los mililitros de solución sabemos que como tomamos la base de cálculo son 1000 mililitros. Ya tenemos gramos de soluto y mililitros de solución. Ya nada más habrá que realizar la operación. Entonces, así se expresa partes por millón. Calcular las partes por millón de la solución. Insertamos nuestra fórmula de partes por millón, en la cual sustituiremos los datos. Gramos de soluto nos dice que son 826 gramos. Mililitros de solución, 1000 mililitros. Por 10 a la 6, esto es igual a 826.000 partes por millón. En este caso utilicé la fórmula de partes por millón de sustancias líquidas de gramos sobre mililitro por 10 a la 6, aunque hay otra que es miligramos de soluto entre litros de solución, pero en este caso yo utilicé esta. Aquí en esta parte, el por 10 a la 6 nos indica los ceros que tiene un millón, entonces son 6 ceros. Entonces por eso aquí se convierte a partes por millón. Entonces tenemos nuestra concentración en partes por millón, normalidad, molaridad y molaridad. Aquí se le colocó este otro diseño para darle una mejor presentación al proyecto o al trabajo presentado, esperando que haya sido de su agrado y que les haya servido mucho. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.